Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dani Montes, estudiante de la carrera de Medicina, perteneciente al cuarto semestre del Paralelo A en la Cátedra de Virología y Micología. Y bueno, hoy les voy a hablar de pruebas que sirven para ser unos ayudantes del diagnóstico clínico. Son pruebas de laboratorio o pruebas inmunológicas también se les conoce. Y les voy a hablar de dos términos que son clave, que son muy importantes y que uno está en relación con el otro. Son dos términos bastante simples, es sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, en breves rasgos, es la posibilidad de una prueba de identificar o el porcentaje probable que tiene una prueba de identificar a un enfermo cuando el paciente se encuentra enfermo. Y especificidad, ya les dije que va totalmente relacionado o correlacionado, hace lo mismo, pero se podría decir que a la inversa. Es decir, es el porcentaje que tiene una prueba de dar un diagnóstico certero, en identificar a una persona que no está enferma como un paciente que no está enfermo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor, compañeros. Soy estudiante de la carrera de medicina de cuarto semestre para el A, perteneciente a la cátedra de virología y micología. El día de hoy vamos a estar hablando sobre pruebas que nos van a ayudar al diagnóstico de enfermedades. Vamos a estar hablando de dos términos importantes dentro de estos, los cuales vienen a ser los valores proyectivos, tanto positivo como negativo. Estos valores proyectivos, tanto positivo como negativo, lo que van a hacer es, van a medir de cierta manera la eficacia real de una prueba de diagnóstica. Son en pocas palabras probabilidades del resultado, es decir, que van a dar la probabilidad de padecer o no una enfermedad. Una vez conocido el resultado de la prueba diagnóstica, se tratan valores post y test y dependen de la prevalencia de la enfermedad, es decir, el porcentaje en una población que está afectada con determinada patología. Gracias. Los falsos positivos y falsos negativos en las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio es muy común encontrar falsos positivos y también encontrar falsos negativos. Estos resultados erróneos pueden generar un cierto tipo de confusión y también afectar al diagnóstico. Pero es importante comprender qué son y cómo se producen este tipo de errores para poder interpretar de manera correcta los resultados. Primero, los falsos positivos. Los falsos positivos ocurren cuando una prueba indica la presencia de una condición o de una enfermedad. Esto puede darse por diversos factores, como por ejemplo puede haber interferencias en las muestras, puede haber un tipo de error humano, es decir, en la interpretación o también en la combinación de ciertos reactivos o reacciones cruzadas con otro tipo de elementos. Los falsos negativos, estos se suelen producir cuando una prueba indica una ausencia de una condición o de cierto tipo de enfermedad, pero en realidad esta enfermedad se encuentra presente en el organismo de la persona. Esto también se puede producir debido a la sensibilidad insuficiente de la prueba. O también se puede producir cuando una muestra es inadecuada o se da un error en la manipulación por parte de la persona encargada del laboratorio. Las causas de los falsos positivos pueden ser por diversos factores. Puede darse por contaminación, por interferencias de sustancias similares en la muestra. Adicional de esto puede ser por una falla en la calibración de los equipos o un error también en la interpretación de los resultados. Mientras que las causas de los falsos negativos, estos pueden ser provocados por una baja sensibilidad de la prueba, es decir, que puede mostrar una inadecuada manipulación o un error en la calibración de la misma. También puede darse por un tipo de dilución excesiva de la muestra o problemas en el almacenamiento de ciertos reactivos que vayan a ser usados en la muestra. Ahora vamos a ver sobre el tema de verdadero positivo y verdadero negativo. Entonces, pruebas de diagnóstico
Son términos que se utilizan para describir o interpretar los resultados de una prueba en relación con la presencia o la ausencia de una enfermedad o una condición específica del paciente. Verdadero positivo. El verdadero positivo se refiere a un resultado de una prueba de diagnóstico que es positivo y coincide con la realidad clínica. Es decir, que la prueba identifica correctamente la presencia de una enfermedad o una condición en un individuo que realmente está enfermo o afectado por una enfermedad. Un verdadero positivo va a indicar que la prueba ha funcionado de manera precisa y efectiva. Para eso he colocado un ejemplo, es decir, que se nos presenta un paciente que tiene síntomas sospechosos de COVID-19. Estos pueden ser como fiebre, tos, dificultad para respirar. Entonces, lo que procede es que el médico decide realizar una prueba denominada la PCR para el COVID-19, que es una de las pruebas de diagnóstico más precisas. El resultado de dicha prueba es positivo, lo que significa que se detecta la presencia del virus SARS-CoV-2 en la muestra del paciente. En este caso, pues se envía a realizar también otros métodos, otros exámenes, otros métodos clínicos del laboratorio, que lo que indica que el paciente realmente está infectado con el virus. Entonces, se puede decir que el resultado de la prueba de PCR es un verdadero positivo, es decir, que la prueba identificó correctamente la enfermedad COVID-19 en un paciente que la tenía. El verdadero negativo. El verdadero negativo es un resultado de una prueba de diagnóstico en el cual el resultado va a ser negativo y también coincide con la realidad clínica. En este caso, la prueba correctamente excluye la presencia de una enfermedad o condición en un individuo que realmente no está afectado por ninguna enfermedad. Un verdadero negativo indica que la prueba ha funcionado correctamente al descartar de manera precisa a quienes no portan la enfermedad o a quienes no la tienen. En el caso de un verdadero negativo, el ejemplo que he puesto es una paciente que se somete a una prueba de embarazo en sangre, ya que está preocupada por la posibilidad de estar embarazada. El resultado de la prueba de embarazo es negativo, lo que significa que si no se detecta la presencia de la hormona HCG, es decir, la gonadotropina coriónica humana, que en la muestra de sangre del paciente. Posterior a esto, en un periodo de tiempo razonable, se confirma a través de un ultrasonido o de la prueba de embarazo en sangre con un verdadero negativo. La prueba excluyó correctamente la presencia de un embarazo en un paciente que realmente no estaba embarazada, lo que es un resultado válido y útil en el diagnóstico de embarazo. Entonces podemos decir que tanto el verdadero positivo como el verdadero negativo, estos conceptos son muy importantes y esenciales para evaluar la sensibilidad y la especificidad de una prueba de diagnóstico. Recordemos que la sensibilidad se va a referir a la capacidad de la prueba para identificar verdaderos positivos, es decir, su capacidad para detectar la enfermedad cuando está presente, y la especificidad se refiere a la capacidad de la prueba para poder identificar los verdaderos negativos, es decir, su capacidad para excluir la enfermedad cuando esté ausente.